Vale, voy a poner a grabar, ¿vale? Subiremos luego la grabación a nuestro canal para quien no se haya podido conectar. Buenos días, Pompis, así hay que llamarte. Muy bien. Rosa, vale, así mejor. Muy bien, Rosa. ¿Desde dónde te conectas? Hola, Karina. Ah, de Tenerife. Muy bien. Has tenido que madrugar un poquito más entonces, Rosa. Muy bien. Muy temprano. Ahí en la isla que vais un poquito más lento, ahí además. Muy bien. Vale. Venga, nos damos dos minutitos más y empezamos. Hola, Sonsoles. Hola, Virgin. Hola, Juanjo. Buenos días. Gracias, Karina y Rosa, por encender las cámaras. Si alguno más se anima, veo caras y esto parece más cercano, ¿vale? Aunque nos separe la tecnología, a la vez nos une. Muy bien. Hola, Angus. Bueno, y estamos ya. Bueno, bien, empezamos el domingo así prontito con un poquito de conocimiento y luego ya el día que parece que al menos aquí va a estar bonito, lo disfrutamos. Hola, Laura. Vale, no sé si conocéis el producto PEA. ¿Lo habéis utilizado? ¿No lo habéis utilizado? ¿Os suena? ¿No os suena? ¿Para qué lo habéis utilizado? Ponerme ahí si tenéis experiencia con él o si no lo conocéis. Ah, muy bien, Karina, para fibromialgia, fenomenal. Una buena indicación. Laura también con fibromialgia y dolor, perfecto. Sobre todo vamos a hablar de dolor y vamos a hablar de sensibilización central y neuroinflamación, que la fibromialgia está ahí dentro, ¿vale? Entonces iremos desarrollando toda la parte más fisiológica para entender cómo funciona el PEA. Luego la PEA en este caso es femenino. Nacho, no lo conocía, pero te interesa. Vale, muy bien. Espero que con la información que te doy hoy lo puedas utilizar, ¿vale? Es un remedio súper eficaz en dolor y en procesos neurodegenerativos. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, algunos ya nos conocéis, otros quizá no tanto. Somos de CINAT, ¿vale? Somos un laboratorio muy jovencito, tenemos 6 meses de vida aún, entonces estamos en pleno desarrollo. Lo componemos tres personas, mi compañera y codirectora Begoña, mi compañero José Luis Alonso y yo. Al final tenemos una identidad que está muy, muy definida. Lo primero que queremos expresar siempre en todo lo que es nuestra formación y todos los productos es el rigor científico, basándonos en la evidencia científica, en todo lo que sea posible, siempre queremos una explicación y siempre queremos una indicación terapéutica. Lo siguiente, calidad, ¿vale? Basada en trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente si escucháis a gente de otros laboratorios os va a hablar de la calidad de sus productos, nadie va a decir que sus productos no tienen calidad, pero nosotros a esto le queremos poner un sello en el cual vosotros podáis identificar de manera completamente fiable que lo que estáis comprando es la máxima calidad posible. Por eso en todos nuestros productos, en aquellos que es posible, ¿vale? Porque hay productos donde no es tan posible que haya un sello, ¿vale? Que marque la trazabilidad y la calidad, pues una vitamina D, cosas así, es más complicado, vais a encontrar siempre el principio activo. Si os metéis en nuestra web, y hola Lula, si os metéis en nuestra web y paséis el cursor por encima de los productos, vais a ver un desplegable y siempre ahí vais a encontrar la procedencia de la materia prima del producto. En este caso estamos hablando de PEA y nuestro PEA es Levagen. Luego, al final de la charla, diremos por qué elegimos ese PEA, ¿vale?
pero si pasáis el cursor por otros productos como la cúrcuma, vais a encontrar que es curcumin, la Boswellia casperome, el CBD Senecta, y en la producción de estos productos nosotros siempre hemos buscado la mejor materia prima que hemos podido encontrar en el mercado a nivel mundial, ¿vale? Entonces, para que vosotros tengáis esa seguridad, pues trazabilidad. Y finalmente, siempre buscamos la democratización de los precios. Vais a ver y luego os haré, bueno, tendréis una pequeña comparación de precios del producto nuestro de PEA con otros que son iguales, ¿vale? Que nuestros productos son bastante más baratos. Entonces, no estamos inventando la rueda. Lo que hacemos es venta directa. Quitamos intermediarios para que no haya un sobrecosto dentro del producto y que el paciente, que es en quien estamos pensando al final cuando estamos a nivel terapéutico, pues se puede ahorrar un porcentaje importante cuando está comprando productos de alta calidad, ¿vale? Entonces, en comparación con otros productos, veréis como nuestra PEA pues es en torno a un 50% como mínimo más barato en comparación a otros productos con la misma materia prima. Vale. Bueno, luego os vuelvo a comentar esto. Para las personas que estéis interesadas en ampliar más conocimiento, tenemos una formación que empezamos este año en Bilbao y en Sevilla. En Bilbao ya prontito, en abril y mayo, es una formación presencial en la cual vamos a hablar de nutrición y suplementación para el tratamiento del dolor, la inflamación y la salud articular. 2 fines de semana, ¿vale? Es una información muy sintética, todo basado en la evidencia científica, en la cual hablaremos de los aspectos nutricionales y estilo de vida que están orientados al tratamiento del dolor y luego todos los suplementos que son necesarios para tener un abordaje más eficaz, ¿vale? De los procesos de dolor, sensibilización central y neurodegeneración. Si queréis más información, tenemos en la web, ¿vale? En la parte de academia. Bien, pues vamos al lío, ¿vale? Vamos a hablar de esta molécula, que es un ácido graso, la palmito-iletanolamida, o PEA, ¿vale? Y de sus aplicaciones terapéuticas. Para empezar, iremos viendo cómo las búsquedas que se dan en los buscadores científicos van aumentando. Cuando hicimos el seminario de CBD, ya os lo puse, que todo lo que son las búsquedas a nivel terapéutico del CBD han aumentado en los últimos años y lo mismo está pasando con esta molécula, con la PEA, ¿vale? Veremos que también los estudios y los ensayos clínicos, aunque a día de hoy no son muchos, pero también van aumentando en volumen y en calidad. Bien, ¿qué es la PEA? Bueno, empecemos diciendo que la PEA es un ácido graso, ¿vale? Es una molécula biológicamente activa que pertenece a la familia de las amidas. Se sintetiza desde la bicapa fosfolípida que hay en las diferentes células, ¿vale? Es un derivado del ácido araquidónico y ahí, una vez que hay procesos de activación, de inflamación, de destrucción tisular y demás, hay una señal de producción para esta molécula. Se produce a demanda solo en esos momentos, tiene un mecanismo de acción y después se degrada. Es decir, no acumulamos PEA, sino que lo producimos cuando es necesario. Un poco muy parecido a la producción de endocannabinoides. Bien, entonces vamos a encontrar cómo en las membranas celulares vamos a poder identificar que tenemos diferentes ácidos grasos. Estos, quienes habéis estudiado un poquito las membranas celulares y los ácidos grasos, lo sabéis. Tenemos ácido araquidónico, tenemos colesterol, tenemos ácidos grasos saturados y tenemos ácidos grasos insaturados, mono y poliinsaturados. Quizá lo que más suena inicialmente puede ser el EPA y el DHA, ¿vale? Que están en la membrana celular y que nos van a ayudar a resolver los procesos de inflamación, resolvinas, pero poco a poco se van identificando otras moléculas que tienen un valor terapéutico muy, muy alto, como puede ser la PEA, y que también están en la membrana celular. Y que de la misma manera que se segrega ácido araquidónico y EPA y DHA, que ya están presentes per se en la membrana celular, cuando se dan estos procesos de inflamación hay otras moléculas que son biológicamente activas y que son pro-homeostáticas, como el PEA o como la oleiletanolamida o los endocannabinoides, que cuando hay daño, inflamación o procesos, ¿vale?, de estrés celular, se segregan desde la propia membrana celular. Entonces, cada vez vamos a ir teniendo más información de estas moléculas y cada vez vamos a ir identificándolas y utilizándolas de una manera más clara y más habitual en la terapéutica. Entonces, la PEA forma parte de una familia que se llaman aliamidas. Las aliamidas son una familia de amidas, ¿vale?, derivadas de los ácidos grasos,
que modulan la respuesta de inflamación. Esto va a ser muy interesante porque el mecanismo de acción fundamental de la PEA y de toda esta familia de amidas va a ser prohomeostático. Es decir, va a haber un evento donde perdemos la homeostasis porque hay inflamación, porque hay destrucción de tejido, ¿vale? Porque hay un proceso de sensibilización, porque hay un proceso de oxidación. Y nuestro cuerpo pone en marcha una respuesta, ¿vale? Que ahora vamos a describir de una manera un poquito más amplia, de recuperación de la homeostasis. Y estas aliamidas, ¿vale? Van a tener un papel muy importante en esa recuperación de la homeostasis cuando ha habido un proceso de inflamación a nivel genérico. Entonces, todo esto se basa en una respuesta que se llama ALIA, ¿vale? Antagonismo de la lesión autocoide, que es una respuesta que fue definida por la premio Nobel Rita Levi Montalcini, en el cual el término autocoides se está refiriendo a esas sustancias que se producen en nuestro organismo como respuesta a situaciones de estrés metabólico, daño tisular, activación inmunológica y que tienen como objetivo ayudar a regular todo ese proceso de activación proinflamatoria. ¿Vale? Entonces, esa familia, como decíamos antes, son compuestos endógenos que son bioactivos y que incluyen todas estas moléculas derivadas de los ácidos grasos que se llaman aliamidas. ¿Vale? Entonces, son compuestos altamente activos que los vamos a producir en diferentes células corporales, en el caso de la PEA especialmente células inmunológicas y células del sistema nervioso central, ¿vale? A nivel neuronal y también a nivel de la macro y de la microglia, y van a tener, como decimos, una función muy, muy importante en la recuperación de la homeostasis. Esa función prohomeostática va a tener un componente analgésico o antinociceptivo, es decir, de regulación del dolor, va a tener un componente antiinflamatorio, de modulación del proceso de inflamación, y va a tener un componente muy importante de regulación de la actividad de la glía, ¿vale? Como veremos después. Por eso es muy interesante en situaciones, como decía Karina, ¿vale? O como decía Laura, en situaciones donde hay sensibilización central, donde está la glía implicada, como puede ser la fibromialgia. Vale. Entonces, en esa respuesta del antagonismo de la lesión local autocoide, ¿vale? Las aliamidas lo que van a hacer es generar una regulación negativa de la respuesta celular que se da cuando hay daño tisular, cuando hay inflamación o cuando hay estrés oxidativo. Es decir, nuestro organismo de manera natural, y esto es correcto, genera una respuesta proinflamatoria, ¿vale? Y nosotros, para que esa respuesta proinflamatoria no se pase de rosca y no termine en una inflamación crónica o no termine degenerando, ¿vale? Otras estructuras adyacentes, como los procesos oxidativos y demás, tiene que poner en marcha una serie de mecanismos de regulación de feedback negativo para regular esa respuesta. Si conocéis un poquito cómo funciona el cortisol es muy parecido. Lo segregamos, genera unas acciones y genera un feedback negativo en diferentes sistemas corporales para la vuelta a la homeostasis. Pues las aliamidas hacen lo mismo, ¿vale? Una vez que se ha activado esa respuesta inflamatoria, nos ayudan a recuperar la homeostasis. ¿Cómo? Pues modulando las células inmunológicas que se activan en esa respuesta de inflamación, limitando el daño tisular, aliviando el dolor y controlando todas las respuestas inflamatorias. Vale. Entonces, tienen un sistema de funcionamiento muy parecido a los endocannabinoides. No sé si visteis, ¿vale? Los 2 seminarios que dimos sobre el CBD. Ahí, en el primero, sobre todo, expliqué cómo funciona el sistema endocannabinoide y las aliamidas funcionan muy parecido. Daño tisular, producción de estas moléculas y acción. Una vez que han actuado, se degradan y se convierten otra vez en ácidos grasos y en etanolamida, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Vale, de vez en cuando paro, ¿vale? Y pregunto, porque igual hay algunos procesos, sobre todo bioquímicos, que pueden ser un poquito más complejos, ¿vale? Bueno, como no me decís nada, entiendo que vamos bien. Vale, gracias, Laura. Muy bien. Entonces, el proceso de síntesis de la PEA va a ser esas señales en las cuales hay inflamación o hay daño tisular, ¿vale? Eso genera una señal en la cual se produce el precursor de la PEA, que es la N-palmitoil fosfatidil etanolamina. Los nombres son un poco complejos, da igual,
precursor, ese precursor se hidroliza y ahí se forma la molécula, ¿vale? Entonces, si lo vemos aquí en el dibujito, ¿qué es lo que sería? Tenemos una situación donde hay inflamación tisular, donde hay periférica o central, neuroinflamación, donde hay dolor o donde hay rotura de tejidos. Esa va a ser la señal de producción de la PEA desde la membrana celular. A partir de ahí, de aquí tenemos una acción. Si miramos el efecto neto de la PEA, va a ser una acción antiinflamatoria, neuroprotectiva y antinociceptiva o analgésica, ¿vale? Y una vez de que se ha producido la acción, se degrada la molécula y se convierte en etanolamina y en ácido palmítico, ¿vale? Que es un ácido graso saturado. Entonces, esto sería el proceso de producción y degradación de la PEA. ¿Dónde lo producimos? Pues lo producimos en diferentes tipos de células de gran relevancia para el dolor y la inflamación, ¿vale? ¿Por qué? Porque producimos PEA en las células del sistema inmune, producimos PEA en las neuronas y producimos PEA en la glía, ¿vale? Que la glía van a ser todas esas células pequeñitas de nuestro sistema nervioso central que van a estar alrededor de las neuronas y en la sinapsis, controlando la homeostasis, la nutrición y la degradación de todo el sistema nervioso central. Entonces, fijaros que especialmente producimos en esas células y por eso la PEA va a tener gran relevancia en los procesos de dolor, inflamación y neuroinflamación especialmente. ¿Vale? Entonces, luego bueno, hablaremos de la neuroinflamación. Esto lo dejamos para después. Bien, ¿cómo va a actuar la PEA? Los mecanismos de acción de la PEA son diversos, ¿vale? Vamos a encontrar 5 o 6 dianas moleculares de la PEA, ¿vale? Por eso decimos que la PEA es una molécula pleiotrópica, ¿vale? Pleiotrópica quiere decir que hace diana en diferentes receptores. Si os acordáis nuevamente de lo que hablamos cuando hablamos del cannabidiol, del CBD, vimos que el CBD también es una molécula pleiotrópica que hace diana en muchos receptores y por eso tiene un valor terapéutico muy alto. Con la PEA nos pasa lo mismo. Su mecanismo de acción no va a ser un mecanismo de acción único, donde se dirige a un solo receptor, sino que va a hacer diana en varios receptores. Y por eso decimos que tiene un mecanismo de acción que es complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace diana en los receptores acoplados a proteína G, especialmente interesante el receptor GPR55, en los receptores, ¿vale? Proliferador de peroxisomas, PIPAR, gamma, delta y demás, receptores TRPV1, en los mastocitos, ¿vale? Y esto va a ser un mecanismo de acción súper importante de la PEA. Y luego también va a tener una acción indirecta sobre otros receptores acoplados a proteína G, que son los receptores de endocannabinoides, receptores CB1 y CB2, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos dando PEA, estamos generando una acción directa sobre todos esos receptores. Bien, más allá de los nombres, que son interesantes, ¿vale? Pero a veces nos lían un poco, lo que más nos interesa es saber qué hace la PEA cuando hace diana en uno de esos receptores. Entonces, la PEA es agonista del receptor GPR55. Cuando la PEA hace diana en ese receptor, ¿qué es lo que tenemos? Una reducción global de los mediadores proinflamatorios. Y esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque una parte importante del proceso, tanto analgésico, antiinflamatorio y neuroprotector de esta molécula, está en esa acción agonista sobre los receptores GPR55. Entonces aquí ya tendríamos una vía, ¿vale? Y fijaros que tenemos receptores GPR55 en prácticamente todas las células corporales. Por eso la PEA nos va a servir, ¿vale? Como una molécula donde actuar en dolor e inflamación a nivel sistémico, aunque hoy hablemos un poquito más del sistema del dolor en general y del sistema nervioso central. Vamos a tener un efecto muy importante en los receptores PIPAR, ¿vale? Es un agonista de los receptores PIPAR. Y estos receptores codifican la parte genética, ¿vale? De diferentes mediadores del sistema inmunológico que tienen un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Por ejemplo, cuando activamos el receptor PIPAR, disminuimos una transcriptasa que es nucleofactor kappa beta. Y cuando disminuimos esa transcriptasa, el sistema inmune se regula a la baja, ¿vale? Conseguimos una acción antiinflamatoria del sistema inmunológico. Y también la PEA inhibe citoquinas como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una acción antiinflamatoria y antinociceptiva.
Muy importante. Aquí vamos a tener una acción muy interesante a través de estos receptores PIPAR que hemos dicho antes, porque la APEA, cuando hace diana a los receptores PIPAR, estimula la producción de neuroesteroides a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Neuroesteroides como la alopregnanolona, que tiene un efecto antinociceptivo, neuroprotector y antiinflamatorio. Entonces, esto sería un efecto en dos pasos: producción de PEA, activación del receptor PIPAR y, como consecuencia de esto, se producen diferentes neuroesteroides. Una parte muy importante de la acción de la PEA a nivel del sistema nervioso central va por aquí, ¿vale? Esto que genera neuroprotección, bajando la inflamación y activando un proceso antioxidante, analgesia, disminución de la inflamación y modulación a la baja del sistema, modulación del sistema GABAérgico, ¿vale? Hace bien al sistema GABAérgico, y recordar que el GABA entre otras cosas, es un neurotransmisor que es inhibidor de la actividad del sistema nervioso central, ¿vale? Bien. La APEA también interactúa con el receptor TRPV1, ¿vale? Y esto es muy importante en dolor y en inflamación. Sabemos que el receptor TRPV1 es un activador de la señal nociceptiva. Cuando se activa ese receptor, se activa dolor, y la APEA lo que hace es desensibilizar ese receptor. Es decir, nos ayuda a bajar el dolor desensibilizando la actividad de ese receptor para que deje de transmitir el impulso nociceptivo, ¿vale? Muy importante. Y como decía antes, y esto es un mecanismo de acción que diferencia la PEA de otras moléculas, de otros suplementos, la PEA tiene una acción muy importante sobre los mastocitos. Los mastocitos van a ser células inmunológicas que ejercen como grandes efectoras de los procesos de inflamación, ¿vale? Reciben una información y activan, mantienen y alargan, ¿vale?, la respuesta del sistema inmunológico y la respuesta nociceptiva. ¿Cómo? Produciendo citoquinas, neuropéptidos, factores de crecimiento, histamina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los mastocitos, o la hiperactivación de los mastocitos, está relacionada con numerosas patologías. Quizá os puede venir a la mente inicialmente pues, los procesos de alergia o los procesos asmáticos, ¿vale? Que ahí también va a ser muy interesante el uso de la APEA, pero vamos a ver cómo en los procesos de neuroinflamación hay una gran actividad de los mastocitos. Por eso es muy interesante la acción que la APEA tiene sobre los mastocitos. ¿Cómo actúa? Pues estabilizando las membranas de los mastocitos e inhibiendo la desgranulación de estos, ¿vale? El proceso de activación de los mastocitos es un estímulo, desgranulación, y a partir de ahí se empiezan a generar mediadores como la histamina o como las citoquinas, ¿vale? Entonces la APEA, cuando actúa sobre los mastocitos, reduce directamente la liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces, tiene una acción antiinflamatoria y analgésica, tiene una acción antihistamínica, ¿vale? O de reducción de la producción de histamina, más que antihistamínica. No degrada la histamina, sino que reduce la producción. Reducción de la producción de prostaglandinas y reducción también de la producción de sustancia P, ¿vale? Pregunta Nacho, ¿la PEA sería apropiada para el SAMe histaminosis? Sí es apropiada, ¿vale? Luego, no hay muchos estudios aquí, Nacho, pero como la PEA tiene un mecanismo de acción sobre los mastocitos, es muy interesante, ¿vale? Pero cuando estás trabajando con unos niveles altos de histamina, tienes que ver varios focos, ¿vale? La producción endógena de histamina, que una parte está mediada por la actividad de los mastocitos, pero también la degradación, ¿vale? Si hay un déficit de DAO y demás. Entonces, sí, la PEA, por la acción que tiene sobre los mastocitos, va a reducir la producción endógena de histamina. Vale. Lo que haría la PEA, que sería la molécula azul, sería diana en los mastocitos, y aquí lo que haría sería bloquear la degranulación de los mastocitos y por lo tanto la producción de todos esos mediadores como la histamina o como otras citoquinas proinflamatorias que están relacionados con la activación de los mastocitos. Vale. Y por último, dentro de los mecanismos de acción de la PEA, vamos a encontrar cómo la PEA también hace diana en los receptores CB1 y CB2, ¿vale? En este caso va a ser de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la PEA va a inhibir una enzima, que es la enzima que degrada
los endocannabinoides, ¿vale? Es decir, cuando nosotros necesitamos la acción de los endocannabinoides, también hay señales de daño tisular, de estrés metabólico, etcétera, producimos endocannabinoides y después nuestro organismo degrada esos endocannabinoides. Para degradar esos endocannabinoides tenemos una enzima que es esta FAAH, ¿vale? PA, ¿qué hace? Inhibe la actividad de esa enzima. La consecuencia de todo eso es que se elevan los niveles de endocannabinoides a nivel endógeno y lo que tenemos es una acción más alargada en el tiempo de esos endocannabinoides sobre los receptores CB1, CB2 y sobre todo el espectro de receptores que hacen a los endocannabinoides. Entonces aquí tendríamos otra de esas acciones interesantes que va a generar la PEA. Vale, entonces, resumiendo, tenemos una molécula que tiene una acción pleiotrópica en la cual va a hacer diana en diferentes receptores, receptores acoplados a proteína G, es decir, GPR, receptores proliferadores de los peroxisomas, PIPAR, ¿vale? TRPV1, mastocitos y receptores CB1 y CB2, ¿vale? Y aquí para un momento, que es mucha información, por si tenéis alguna pregunta. ¿Queda claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Ya sé que a veces igual tanta terminología bioquímica pues puede ser un poco liosa, ¿vale? Pero necesitamos entender. Entonces merece la pena invertir un poquito de tiempo en explicarlo. Y ahora, si hay que dar alguna otra explicación, la alargamos para después entender la lógica terapéutica que tiene esta molécula. Vale. No veo preguntas, sigo entonces, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces vamos a lo que nos interesa, ¿vale? Que son las aplicaciones clínicas. Bien, empecemos. Dolor agudo, ¿vale? Y aquí lo que vamos a necesitar es una molécula que sea antinociceptiva, ¿vale? Entonces, vamos a ir explicando, aunque sea de una manera sintética, el proceso del dolor agudo, los procesos de sensibilización y la neuroinflamación para entender dónde y cómo va a actuar después la PEA. Entonces, el dolor agudo sabemos que es una sensación que se genera en nuestro organismo a partir de la estimulación de unos receptores nociceptivos, ¿vale? Puede aparecer el dolor agudo bien por la ruptura de un tejido, por daño tisular, ¿vale? Pero también puede aparecer el dolor por otros estímulos, como puede ser el frío, la presión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener dos situaciones diferentes. Si nosotros nos quedamos, por ejemplo, con el dolor que aparece por la afectación de un tejido, por la rotura, ¿vale? Vamos a ver que hay una secreción de diferentes mediadores que son nociceptivos. Algunos de esos mediadores son activadores, ¿vale? Como el potasio, la serotonina, la bradiquinina, la histamina o la noradrenalina. Y vamos a tener otros mediadores que son tanto activadores como sensibilizadores. En este caso, los mediadores sensibilizadores van a ser las prostaglandinas, los leucotrienos, la sustancia P y el factor de crecimiento nervioso, ¿vale? Nerve Growth Factor, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿vale? O un organismo está continuamente segregando prostaglandinas, leucotrienos, sustancia P o factor de crecimiento nervioso, empezamos un proceso de sensibilización, que va a ser la base para la cronificación del dolor. Entonces, todo esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta. A partir de que se ha generado esa señal nociceptiva, va a haber una transmisión del impulso y vamos a tener dos tipos de fibras en nuestro sistema nervioso que transmiten ese impulso y vamos a tener dos moléculas, ¿vale? Que van a ser los que transmiten en las sinapsis neuronales ese dolor. Por un lado, tenemos unas fibras que son las fibras A delta, que lo que van a hacer es conducir el dolor primario rápido y agudo, y aquí el neurotransmisor va a ser el glutamato, ¿vale? Esto seguro que lo conocéis, y tenemos otro tipo de fibras que van a ser las fibras tipo C. Es un dolor secundario, sordo y difuso. Y además, las fibras tipo C también envían la información de todas las señales homeostáticas, calor, dolor, frío, picor y todo lo que tiene que ver con la activación inmunológica, muy importante. Fijaros qué es lo que tenemos aquí. Activación de las células de mast, de los mastocitos, que van a segregar bradiquinina, histamina, eicosanoides, prostaglandinas, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros cómo la activación de los mastocitos va a ser muy importante en los procesos de dolor y de inflamación, ¿vale? Y estas fibras tipo C van a
van a conducir el impulso a través de la secreción de un neurotransmisor, que es el glutamato, y de un neuropéptido, que es la sustancia P, muy importante. Entonces, el glutamato es el principal neurotransmisor activador del sistema nervioso central, ¿vale? En la transmisión de los impulsos activadores, excitatorios, ¿vale? Glutamato interviene en la neuroplasticidad, es decir, en la creación de nuevas conexiones neuronales. Y importante, el exceso de glutamato genera neurotoxicidad, muerte neuronal y va a estar relacionado con la neuroinflamación, ¿vale? Entonces, esto es importante. Además, tenemos la sustancia P, que como hemos dicho antes es un neuropéptido, que se segrega por la estimulación de algunos nociceptores y se segrega fundamentalmente en esas fibras tipo C. La interacción de la sustancia P con sus receptores va a generar varios efectos. Por un lado, potencia el efecto del glutamato, es decir, potencia la excitación en la sinapsis, libera mediadores proinflamatorios, genera vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y, muy importante, quimiotaxis. La quimiotaxis, como sabéis, es un efecto llamada para que allí donde hay un estímulo quimiotáctico, nuestro sistema inmunológico vaya allí. Entonces, cuando tenemos en una sinapsis un exceso de producción de sustancia P, eso va a generar un estímulo quimiotáctico y el sistema inmunológico se va a dirigir a esa zona. Entonces, tenemos glutamato, transmisión del impulso nervioso, sustancia P contribuye a la transmisión del impulso nervioso, pero especialmente la producción de sustancia P va a ser una señal que, si se alarga en el tiempo, va a generar activación proinflamatoria allí donde está actuando, ¿vale? Entonces, quedaros con esta idea, que es muy importante tanto para el dolor agudo inicialmente como para la cronificación. Entonces, en el dolor hay una estimulación de nociceptores, se estimulan las fibras A delta y las fibras tipo C, se produce sustancia P y glutamato y aquí hay una transmisión nociceptiva. Entonces, cuando hablamos de dolor y buscamos un mecanismo más antinociceptivo en dolor agudo, ¿qué es lo que vemos? Que la PEA va a generar una acción pleiotrópica, como decíamos antes, sobre los receptores que hemos descrito, y a partir de aquí, fijaros qué es lo que tenemos. A través de la acción en los receptores GPR, regula la secreción de glutamato, es decir, disminuye esa secreción de glutamato y por lo tanto disminuye la acción excitatoria en las fibras nociceptivas, desensibiliza el receptor TRPV1, ¿vale? Que es uno de los receptores que inicia el estímulo de dolor, ¿vale? Como hemos dicho antes, sobre el receptor TRPV1 directamente también se produce un proceso de desensibilización, además del indirecto, a través del receptor GPR. Acción sobre el receptor PPAR regula también el receptor TRPV1. Aquí tenemos una acción analgésica muy importante. Directamente sobre los mastocitos disminuye la producción de sustancia P, ¿vale? Y luego el efecto agonista indirecto que va a tener sobre los receptores CB1 y CB2 por el aumento de la vida útil de los endocannabinoides que hemos descrito antes, ¿vale? Entonces, esto generaría un efecto analgésico por varias vías. Entonces, aquí tendríamos los primeros mecanismos antinociceptivos o analgésicos de la PEA. Preguntas aquí. ¿No hay preguntas? Vale, muy bien. Avanzamos. Hemos hablado de dolor agudo, ahora vamos a empezar a hablar de la cronificación del dolor, ¿vale? Que va a tener mucho que ver con los procesos de sensibilización a nivel central. Vale, la verdad es complejo, pero muy interesante. Vale, sí, a veces cuando hablamos de mecanismos, se vuelve un poco más complejo, ¿vale, Laura? Pero quédate, sobre todo, Laura, con la acción final. Tenemos la PEA, aquí te estoy explicando todos los mecanismos para que entendamos, ¿vale? Cómo funciona, pero el efecto es un efecto antinociceptivo, ¿vale? Las explicaciones son simplemente para entender porque cuando entendemos, tenemos mucha más seguridad en lo que estamos haciendo. Estoy utilizando esto porque, aunque no me acuerdo de los nombres, va por estas 5 vías, ¿vale? Y me va a generar analgesia. Perfecto, lo tenemos claro, ¿vale? Efecto analgésico o antinociceptivo. Vamos avanzando en el camino del dolor, en la cronificación y la sensibilización central. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener?
no sé cómo llamarlo, estructura o sistema, ¿vale? O una serie de componentes del sistema nervioso central que van a tener una importancia muy, muy alta, que es la glía, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando hay un exceso de producción de glutamato y de sustancia P, se genera neurotoxicidad, se genera muerte neuronal y se genera inflamación a nivel del sistema nervioso central. Entonces necesitamos algún sistema que cuide la homeostasis de esos neurotransmisores, ¿vale? Y ese sistema va a ser la glía. La glía van a ser células del sistema nervioso pequeñitas que están alrededor de las neuronas, alrededor de las sinapsis neuronales y van a tener un papel esencial en la homeostasis del sistema nervioso central, ¿vale? Cuidan las neuronas, las nutren, generan todos esos procesos de apoptosis neuronal natural, ¿vale? Es decir, se cuida la apoptosis neuronal y la apoptosis de las placas de beta-amiloide, la fagocitosis cuando hay sustancias de desecho y demás. A nivel de la sinapsis van a ser muy importante porque preservan y protegen, ¿vale? La sinapsis, regulan la acción de los neurotransmisores, ¿vale? Y también fagocitan todas las sustancias de desecho y todas las sustancias que tienen que ser degradadas. La glía es muy importante que tengamos en cuenta que tiene la capacidad de mantener un fenotipo proinflamatorio o antiinflamatorio. Cuando estamos en dolor agudo, la glía va a estar activada con un fenotipo antiinflamatorio y va a permitir una homeostasis correcta, ¿vale? En las sinapsis. Pero cuando se activa de manera proinflamatoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la glía va a ser un sistema que va a generar inflamación per se, ¿vale? Y esa inflamación, una de las cosas que va a hacer es facilitar dolor. ¿Qué quiere decir? Aumenta la cantidad de sustancia P, aumenta la cantidad de glutamato y, por lo tanto, aumenta la excitación de esas neuronas nociceptivas. Esto va a ser muy importante en la cronificación del dolor y en la posterior inflamación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hemos visto antes una lesión tisular, la estimulación de una serie de receptores y esa señal neuronal va a ir llegando a la asta posterior neuronal, ahí va a hacer, ¿vale? Una primera parada sináptica muy importante y a partir de ahí va a subir hacia el cerebro, ¿vale? Entonces, tenemos que en cada parada se produce una regulación de la propia señal, ¿vale? Hay una transmisión sináptica y tiene que haber una regulación de esa transmisión sináptica. Y la primera parada se produce en el asta posterior medular. ¿Y qué es lo que tenemos en el asta posterior medular? Si os fijáis en el dibujo, glía. Y esa glía es la que tiene que ayudar, ¿vale?, a que la homeostasis de la neurotransmisión sea correcta, a que no haya un exceso de producción de glutamato y de sustancia P. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos en una situación de dolor agudo, me voy un poquito más para adelante, ¿vale?, la glía mantiene la homeostasis, correcta secreción de neurotransmisores, de neuropéptidos, mantiene a raya el sistema inmunológico, no se activa y eso nos ayuda a que la transmisión del dolor, ¿vale?, se dé y finalmente desaparezca, ¿vale? Cuando hablamos de dolor crónico, va a haber un cambio en la actividad de esa glía. La glía va a adquirir un fenotipo proinflamatorio y ese fenotipo proinflamatorio lo que va a hacer es, por sí mismo, aumentar la secreción de glutamato y de sustancia P, generando un feedback de producción positiva, ¿vale? Pero además de todo eso, la glía va a generar producción de mediadores proinflamatorios. Y aquí es donde se va a empezar a producir la sensibilización a nivel central y la posterior neuroinflamación, ¿vale? Entonces la glía va a ser esa estructura, luego vamos a hablar un poquito más extenso de la glía, ¿vale? Esa estructura que va a contribuir o a que haya una correcta homeostasis o cuando se activa y se desregula y se pone en un fenotipo proinflamatorio, va a generar sensibilización e inflamación, ¿vale? Entonces en el dolor neuropático, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos esas estructuras de la glía, que sería esta estrellita, que empieza a generar un aumento de sustancia P, aumentar el glutamato, la producción de glutamato, a no degradar bien ese glutamato y a activar el sistema inmunológico. Y eso lo que va a hacer es ir sensibilizando progresivamente esas neuronas que están enviando el impulso del dolor, ¿vale? Me paro aquí. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido?
¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Vale, gracias Laura. Pues vamos avanzando, ¿vale? Entonces, empezamos a diferenciar dos situaciones. Una, en el dolor agudo, que es lo que vamos a ver, que van a dominar esos mediadores periféricos, ¿vale? Lo que hemos visto, rotura, daño tisular o estimulación de los receptores TRPV1 más a nivel periférico, que son los que están enviando ese impulso nociceptivo. Pero cuando vamos alargando en el tiempo ese impulso, esa señal nociceptiva, y se va cronificando el dolor, ¿qué es lo que vamos a ver? Que se van a empezar a producir una serie de cambios a nivel del sistema nervioso central, como la plasticidad neuronal, como la actividad de la glía, ¿vale? Como la producción de mediadores proinflamatorios a nivel central, que van a ser los que van a dominar en la transmisión del impulso. Y ese es el proceso de inicio de la sensibilización. Ya casi, no importa tanto el mecanismo inicial de lesión, ¿vale? Que tiene su función, pero todo el proceso que se está dando a nivel del sistema nervioso central es lo que va generando que la transmisión del impulso se mantenga y se vaya cronificando. Importantísimo. Y aquí vamos a tener ese protagonista o esa protagonista que va a ser la glía, ¿vale? Entonces, la transición del dolor agudo a crónico está muy relacionado con la neuroplasticidad en el sistema nervioso central, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más de la neuroplasticidad. Y la glía va a ser un actor principal en todo esto. Aumenta la liberación de mediadores proinflamatorios, aumenta la liberación de sustancia P y glutamato, aumenta la liberación de óxido nítrico y aumenta la excitabilidad de las neuronas sensoriales. Este aumento de la excitabilidad, ¿vale? Es lo que va generando esa sensibilización. Bien, el fenómeno de neuroplasticidad, ¿cuál va a ser? Va a ser una producción, un aumento de la producción, ¿vale? De conexiones de las neuronas, ¿sí? En este caso, excitatorias y pronociceptivas y proinflamatorias. Aumenta las conexiones dendríticas, aumentan las espinas, aumenta el tamaño de la sinapsis. ¿Y esto qué es lo que va haciendo? Que se produzca un proceso en el cual la neurona, para mandar información, necesita cada vez estímulos más bajos. Sensibilización, ¿vale? Esto lo que va produciendo es un fenómeno que se llama wind up, ¿sí? Hay un aumento progresivo del número de potenciales de acción por un mismo impulso. Entonces esto va aumentando la sensación y la señal de dolor ante el mismo estímulo. Si antes necesitabas, ¿vale? Imaginaros una presión de 10 kilos para generar dolor, ahora necesitas una presión de 8. Y si se va sensibilizando, necesitas una presión de 6 y después de 4, ¿vale? Es un poco lo que va pasando en las personas que tienen fibromialgia. Cada vez necesitan estímulos mucho más bajos para que esto les genere dolor. ¿Por qué? Por este proceso de sensibilización que se ha producido en el sistema nervioso. ¿Cómo se va dando? Aumento de la liberación de glutamato, sustancia P y de CGRP, ¿vale? Despolarización continua del receptor NMDA, que es el que va transmitiendo el dolor, ¿vale? Aumento a la sensibilidad del receptor, más secreción de glutamato y ahí entramos en un círculo vicioso donde esto se va retroalimentando a sí mismo y va generando una mayor señal de dolor y de inflamación. Vale, entonces el proceso de cronificación, resumiéndolo, serían iniciamos en unas aferencias nociceptivas continuas, dolor agudo, ¿vale? Glutamato y sustancia P. El glutamato y la sustancia P van aumentando progresivamente la actividad de la glía. Si estamos en una situación de dolor agudo, la glía va a autorregular y se termina, pero cuando vamos cronificando ese dolor por lo que sea, por malos hábitos de vida, por estrés, por dormir mal, por comer mal, etcétera, etcétera, lo que va ocurriendo es que se va produciendo un aumento de la excitación postsináptica, más producción de glutamato de sustancia P, hipertrofia celular espinal, es decir, las espinas de las neuronas van aumentando, generan nuevas conexiones, esas nuevas conexiones hacen que llegue más información, se activa aún más la secreción de mediadores y entramos en un círculo vicioso, ¿vale? En el cual esta hiperexcitación aumenta las aferencias nociceptivas y todo esto va entrando en un bucle de cronificación y de sensibilización del sistema nervioso central, ¿vale? Vuelvo a parar. ¿Queda claro? Laura, cuéntame, que eres la que hablas. ¿Vamos bien? ¿Alguien más? Podéis hablar, ¿eh?
Resta, vale, sí, perfecto. Vale, vale. Que muchas veces cuando metemos así, sintetizamos mucha información, ¿vale? No quiero saturaros, ¿vale? Por eso voy parando. Luego, de todas formas, si tenemos tiempo, abrimos un espacio de preguntas, ¿vale? Os abro los micros y podemos interactuar un poco más, si queréis, también con preguntas habladas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando se da esa sensibilización en la cual el dolor ya pasa a ser un dolor neuropático, la glía está activada, las células de mast están activadas, ¿vale? Los receptores de vaniloides, que son los TRPV, están activados y todo eso va generando una sensibilización del sistema nervioso central. El nivel de dolor va aumentando y este proceso va cronificando, ¿vale? Entonces, ahora vais a ver por qué la acción terapéutica de la PEA es de especial interés, ¿vale? En procesos de este tipo. Dolor crónico, donde ya hay está muy involucrado el sistema nervioso central y la glía, sensibilización central, donde claramente hay una actividad muy alta de la glía, neuroinflamación, que hablaremos después, la glía también está muy activa, y una consecuencia de esa neuroinflamación a largo plazo va a ser todo lo que serían las patologías neurodegenerativas. Vale. Hemos hablado antes de los mecanismos antinociceptivos, que los tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sumar mecanismos antiinflamatorios. Y fijaros que son muchos, ¿vale? Tenemos una molécula que es la PEA que, haciendo diana como agonista de los receptores GPR, desensibilizadora de los receptores vaniloides, especialmente del receptor TRPV1, agonista PIPAR, antagonista de los mastocitos y agonista indirecto de los receptores CB1 y CB2, fijaros todo el beneficio que nos va a generar a nivel de inflamación, ¿vale? No voy a nombrar todos, ¿vale? Están aquí, pero sí los más importantes. Reducción de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, regulación en la migración de los neutrófilos, es decir, lo que hace es que lleguen menos neutrófilos, ¿vale? Disminución de neuropéptidos, que es la sustancia P fundamentalmente, o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es súper importante en la cronificación del dolor, ¿vale? Inhibición del nucleofactor kappa beta, otras interleuquinas, ¿vale? Y potenciación del efecto antiinflamatorio de los endocannabinoides. Entonces, fijaros qué interesante es esta molécula. A lo que hablábamos antes, que son los mecanismos antinociceptivos, le sumamos los mecanismos antiinflamatorios que se dan a través de estos receptores, ¿vale? Y después veremos que tiene una acción muy importante sobre la glía. Bien, entonces, como hemos hablado de dolor agudo y dolor crónico, vamos a ver qué nos dice la evidencia científica en todo esto, ¿vale? Tenemos aquí 3 metaanálisis y revisiones sistemáticas que son bastante interesantes, ¿vale? Primera, revisión sistemática y metaanálisis, son 11 estudios, un total de 774 participantes y los resultados muestran que la PEA reduce significativamente las puntuaciones de dolor, ¿vale? Una diferencia media estandarizada de 1,68. Entonces es ya una diferencia bastante significativa en la reducción del dolor. Además de eso, mejora la calidad de vida y el estado funcional del paciente con el uso de la PEA, ¿vale? Metaanálisis, 10 estudios, 786 pacientes, ¿vale? Y 512 controles. La PEA se asocia con una reducción significativamente mayor del dolor, ¿vale? En los pacientes en relación con el grupo placebo, ¿vale? O con el grupo de control, ¿vale? Entonces aquí tenemos otro metaanálisis que es interesante. Y otra revisión sistemática de 21 estudios, ¿vale? Luego, al final hablamos de las dosis, ¿vale? Dosis diarias de entre 300 y 1200 miligramos de PEA, ¿vale? Solo con una excepción en estos estudios, todos los ensayos clínicos informan de que hay una disminución de la intensidad que es significativa. Y, muy importante, efectos secundarios mínimos. Es un suplemento que no tiene interacciones significativas con medicamentos y quitando que a algún paciente le puede dar un poquito de náusea, no hay efectos secundarios relevantes, ¿vale? Luego hablamos de esto también. Entonces, bueno, ya tenemos, ¿vale? No es una grandísima evidencia científica, pero ya vamos teniendo cada vez más evidencia científica de que la APEA tiene un efecto muy interesante en el tratamiento del dolor. Vale. Bien, vuelvo a parar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Vale.
Pues avanzamos, hemos hablado de dolor agudo, ¿vale? Hemos hablado de cronificación del dolor por ese inicio de la sensibilización y ahora vamos a dar un paso más en lo que sería la gravedad, ¿no? Pasamos ya a un proceso de neuroinflamación. Entonces, en la glía vamos a encontrar macro y microglía. Tenemos microglía, astroglía, oligodendrocitos y además esas células de mast que son muy, muy importantes también en la activación de la glía. Bien, resumimos de una manera muy sintética, ¿vale? La glía va a mantener una comunicación directa y continua con el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la glía se activa con un fenotipo proinflamatorio, el sistema inmunológico se activa de una manera proinflamatoria, ¿vale? Entonces, junto con los macrófagos y también con los mastocitos, la glía va a ser clave en la regulación de la inmunidad en el sistema nervioso central. Tenemos microglía, ¿vale? Muy importante en el mantenimiento de la homeostasis del sistema nervioso central, tanto de las neuronas como de la homeostasis sináptica. Y lo que vamos a ver es que en los procesos disfuncionales la microglía está activada con un fenotipo proinflamatorio. Igual que la glía en general, la microglía tiene capacidad de tener un fenotipo pro y antiinflamatorio. Y la activación proinflamatoria crónica de la microglía está asociada a numerosas patologías, enfermedades autoinmunes y procesos neurodegenerativos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una activación de la microglía por diferentes vías, porque hay daño tisular, porque hay inflamación, porque en una barrera hematoencefálica abierta pasa algún patógeno y se nos cuela a nivel del sistema nervioso central. Esa activación de la microglía genera una activación del sistema inmunológico, ¿vale? Eso se alarga en el tiempo y tenemos una inflamación crónica y eso termina generando neuroinflamación y daño neuronal, muy importante, ¿vale? Porque a la larga ese proceso de inflamación crónica va a terminar dañando las neuronas, ¿vale? Tenemos la astroglía, que también son células inmunocompetentes que tienen que regular los procesos de inflamación a nivel neuronal, a nivel del cerebro, ¿vale? La astroglía regula la actividad de las células que están alrededor suyo, producción de neurotransmisores, actividad de la glía, de los oligodendrocitos y demás. La astroglía tiene una función muy importante, ¿vale? BBB es barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay una alteración en la actividad de la microglía, se activa con un fenotipo proinflamatorio, se produce permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Con lo cual ahí tendríamos una puerta abierta a que mediadores inmunológicos entren directamente y también a que patógenos entren a nivel del cerebro, ¿vale? Y que esos patógenos colonicen y generen también una reacción proinflamatoria a nivel cerebral. ¿Vale? Entonces la astroglía, cuando está activa con un fenotipo proinflamatorio, tiene capacidad también de destruir estructuras adyacentes, microglía, oligodendrocitos fundamentalmente. Entonces, tenemos unas funciones fisiológicas de los astrocitos, ¿vale? Homeostasis, neurogénesis, sinaptogénesis, etcétera, etcétera. Cuando hay procesos que contribuyen a un estilo de vida proinflamatorio, inflamación de bajo grado, ¿vale? Estrés oxidativo, falta de movimiento, nutrición proinflamatoria, mal descanso, ¿vale? Exceso de tóxicos y demás, va a haber, ¿vale? Una activación proinflamatoria de esos astrocitos, se van a alterar sus funciones y va a generar un fenotipo proinflamatorio que termina afectando al funcionamiento de los astrocitos y también de las estructuras adyacentes, como decíamos antes. Y todo esto va a contribuir a los procesos de neuroinflamación y de neurodegeneración. Bien, finalmente el tercer protagonista dentro de lo que es la glía sería la oligodendroglía, que junto con la microglía tiene que regular la homeostasis cerebral. Entonces, también cuando tienen una activación proinflamatoria van a dañar las estructuras adyacentes, ¿vale? Y aquí quizá podemos significar, ¿vale?, una función muy importante de la oligodendroglía en la homeostasis de la mielina. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la alteración de los oligodendrocitos produce una peor producción de mielina,
con las consecuencias neurodegenerativas que eso puede producir, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy presente que también esa actividad desregulada de los oligodendrocitos va a contribuir a largo plazo a los procesos neurodegenerativos. Bien, y finalmente, esto ya lo hemos visto antes, las células de mast, ¿vale? Que son efectoras, iniciadoras, mantenedoras y prolongadoras de todos los procesos de activación inmunológica y del sistema nervioso. Entonces, cuando están activas, ya hemos visto antes que producen diferentes mediadores inmunológicos, aumento de la sustancia P, del glutamato y citoquinas. ¿Eso qué hace? Hiperestimular la glía, tanto la microglía como la macroglía. En condiciones normales, el número de mastocitos activo va a ser muy bajito, pero cuando estamos en procesos patológicos que cursan con inflamación, el número de mastocitos va a aumentar significativamente, su actividad proinflamatoria va a aumentar y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Activar la microglía, los oligodendrocitos y los astrocitos, con un fenotipo a la larga proinflamatorio. Y todo esto lo que va a repercutir es en un proceso de neuroinflamación, ¿vale? Bien, entonces el proceso de neuroinflamación va a ser un proceso donde la actividad del sistema nervioso central está desregulada, no ha vuelto a la homeostasis, ¿vale? Y finalmente se produce una activación de todos estos componentes que hemos visto, microglía, oligodendrocitos, astrocitos y células de mast, que mantienen un feedback positivo proinflamatorio entre ellos, ¿vale? Se da una desregulación del sistema inmunológico, una desregulación de la secreción de neurotransmisores y neuropéptidos, como el glutamato como neurotransmisor y neuropéptidos como la sustancia P y CGRP, ¿vale? Exceso de neuroplasticidad, más conexiones, más inflamación y ya tenemos montado ese ciclo, ¿vale? De activación proinflamatoria continua. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en las patologías neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, etcétera, etcétera, tenemos mecanismos de neuroinflamación, diferentes mecanismos, ¿vale? Entonces vamos a encontrar una relación directa entre esos mecanismos de neuroinflamación cronificados y la destrucción, ¿vale? De diferentes estructuras del sistema nervioso central, ¿vale? Pues hemos visto, por ejemplo, las vainas de mielina, ¿vale? Apoptosis de neuronas directamente, neuronas que pueden estar en los ganglios basales, como es el caso del Parkinson, o en estructuras, ¿vale? Que tienen que ver con la memoria o con las funciones cognitivas superiores, como en el caso del Alzheimer, y eso va a contribuir al desarrollo de estas patologías. Bien. Entonces, ¿cómo va a ayudarnos la PEA en estos procesos de neuroinflamación y neurodegeneración? Pues igual que veíamos antes, la PEA va a tener un efecto muy importante en todas las estructuras que hemos ido nombrando y que son protagonistas de estos procesos. La PEA actúa sobre la microglía reduciendo las citoquinas proinflamatorias, reduciendo nerve growth factor, el factor de crecimiento neuronal que genera, ¿vale? Esos procesos de plasticidad negativa, en este caso serían, y aumento de la fagocitosis de las placas de beta amiloide, ¿vale? Muy interesante en los procesos de Alzheimer. En la astroglía, reducción de la astrogliosis, es decir, de la inflamación de la astroglía, normalización de la morfología de la astroglía y reducción del daño neuronal. En la oligodendroglía, reducción de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Como factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 beta, reducción de COX-2 y la óxido nítrico sintasa, que son factores que contribuyen a la inflamación, y mejora en la integridad de la mielina. Y en las células de mast, ya hemos visto antes, disminución de la degranulación de mastocitos, disminución de las citoquinas proinflamatorias que se producen por la activación de los mastocitos, etcétera, etcétera. Vale. Entonces tendríamos, ¿vale? La acción de la PEA sobre ese cuadrado mágico, ¿no? De las células de masa, astrocitos, microglía y oligodendrocitos, y todo esto va a actuar sobre esas vías, ¿vale? De reducción con sus limitaciones, ¿eh? No pensemos que por dar PEA una persona de Alzheimer ya se va a curar, pero nos va a ayudar a reducir las placas de beta-amiloide, a reducir la producción de proteína tau, a reducir la neuroinflamación y a reducir el estrés oxidativo. Entonces, tenemos aquí una intervención, ¿vale? Aquí tendríamos la PEA, súper interesante. Vale.
Bueno, esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? PEA es acción pleiotrópica, diferentes receptores y una acción muy importante en células de Mast, microglía y astrocitos. Inhibición de todo el fenotipo proinflamatorio de estas estructuras. Vale, ¿se ha entendido? Para aquí, antes de avanzar. Idea general, como siempre, ¿vale? Al final tenemos 1 horita y media, más o menos, que vamos a estar. Sintetizamos mucha información. Y nos quedamos con las ideas generales. Vale, vale, Karina. Gracias, Nacho. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? P y patología neurodegenerativa, evidencia científica, ¿vale? A día de hoy, lo que vamos teniendo son estudios muy recientes, fijaros, ¿vale? Porque toda la investigación que se ha hecho sobre la P, aunque es una molécula que ya es antigua, ¿vale? No hay mucha investigación todavía, pero la investigación es muy interesante y es esperanzadora, ¿vale? Aquí tenemos la única revisión sistemática que yo he encontrado a este efecto. Fijaros, es una revisión de 7 estudios y lo que se ve es que ya de base hay una asociación inversa entre los niveles de PA cerebral y el estatus neurodegenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más neurodegeneración hay menos PA, la producción endógena de PA en nuestro cerebro, ¿vale? Importante. Hay un efecto positivo en la administración de PEA en la reversión parcial del deterioro cognitivo. A ver, acordaros, ¿vale? Siempre tenemos que tener los pies en el suelo. Estamos dando una molécula que nos va a ayudar, pero cuando hay daño neuronal ya que está dañada y está apoptótica, eso no va a ser recuperable a día de hoy. Lo que sí vamos a contribuir es a que los procesos de neuroinflamación y neurodegeneración los, ¿vale?, disminuyamos y que células que están parcialmente dañadas pero no muertas puedan recuperar su funcionalidad, ¿vale? Y luego también, y esto es muy interesante, hay mejora cognitiva en pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Muy importante. Aquí, cuanto antes demos el suplemento, mejor, ¿vale? Para la recuperación del sistema nervioso. Bien. PEA clave en la regulación, ¿vale?, de factores que intervienen en el proceso de deterioro cognitivo, como las placas de beta-amiloide, como la proteína tau que veíamos antes en el hipocampo, como la disfunción proinflamatoria de astrocitos y glía y como el exceso de producción de glutamato a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en otro estudio? Que nos dice que la PEA tiene un potencial de acción prometedor, ¿vale?, en el tratamiento de diferentes patologías neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, el autismo, la esclerosis múltiple y los accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Aunque, bueno, en el DB tenemos que todavía los estudios no son muchos y que necesitamos ir aumentando, ¿vale?, ese número de estudios. Bien, en demencia, ¿qué es lo que vemos? ¿Vale? Que la PEA nos puede proporcionar, ¿vale?, ventajas y cierta mejoría en algunos aspectos del deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces se ve que en esta investigación hay una mejora en el rendimiento cognitivo y una disminución, ¿vale?, de la neuroinflamación en las personas con demencia vascular y con enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Alzheimer directamente, datos clínicos aún, ¿vale?, limitados, pero las investigaciones son bastante esperanzadoras en la protección de la integridad de esas vainas de mielina, ¿vale?, y en la disminución de las placas de beta-amiloide y de proteína tau. Parkinson, lo mismo, ¿vale? Entonces nos puede ayudar, fuera parte de lo que estén tomando nuestros pacientes, como terapia complementaria en la reducción de la sintomatología del Parkinson y sobre todo en la reducción del proceso neurodegenerativo, ¿vale? Alargar los procesos de degeneración. Y también la esclerosis múltiple. Nos puede ayudar en la reducción de la neuroinflamación que se da en los procesos escleróticos, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos una molécula que tiene un potencial muy interesante y que los estudios que tenemos hasta ahora, que no son muchos, pero tenemos, son esperanzadores, ¿vale? Bien. Y luego, antes ha preguntado, ¿vale?, un compañero, creo que era Nacho, ¿no?, que preguntaba a ver en los procesos alérgicos y demás. Aquí no tenemos muchos estudios, ¿vale? Pero ¿qué es lo que vemos? Que al final la PEA tiene una acción directa sobre la degranulación de los mastocitos, ¿sí? Y esto es clave en los procesos de alergia y asma, y, por ejemplo, también en los procesos de dermatitis, ¿vale?, que cursan con un exceso de liberación de histamina. Entonces, este es el único estudio que he publicado hasta el momento, que es un estudio de hace muy poquito. Está hecho además con el PA Levagen, que es el que tenemos nosotros
en nuestro producto que nos ayuda a aliviar la sintomatología de la rinitis alérgica. Aquí, más allá de los estudios, yo os hablo de mi experiencia clínica y funciona muy bien, ¿vale? Para bajar esa sintomatología. Si además se combina con otros productos como la quercitina, vitamina C, ¿vale? Sol de Orbes, ¿no? Sí, que tiene efecto antihistamínico, combinamos por varias vías de mecanismos de acción y el efecto es muy interesante, ¿vale? Entonces, aquí tendremos otra aplicación. Bien, preguntas hasta aquí y pasamos a algunos aspectos clave a la hora de elegir un buen producto, una buena PEA. ¿No hay? Vale. Bien, importante, muy, muy importante. La PEA, cuando lo damos como suplemento, es una molécula lipofílica y muy poco soluble en agua, con lo cual ya tenemos una primera barrera de absorción. ¿Vale? El tamaño de la PEA nativa, cuando estamos dando PEA como una molécula sin tratarla, es muy grande. ¿Sí? Es muy grande para la absorción a nivel del enterocito. Por lo tanto, necesitamos dos cosas. Sistemas que hagan, ¿vale? Eh, moléculas más pequeñitas, es decir, una micronización de la molécula, ¿vale? Y sistemas que hagan la molécula más liposoluble y que permitan una mejor absorción de la molécula. Entonces es aquí, ¿vale? Lo que os comentábamos antes, que cuando nosotros elegimos un principio activo para hacer este producto, elegimos Levagen Lipespers. ¿Por qué? Porque estuvimos revisando diferentes estudios, ¿vale? Y en los estudios el principio activo que mejor salía era este. Fijaros en esta foto, ¿vale? De los vasos, el de la izquierda sería otro producto, otra PEA micronizada, pero sin el sistema Lipispers, que es un sistema que hace que la molécula sea más soluble en agua y se pueda absorber mejor. Entonces, lo que nos dicen los estudios es que este producto, Levagen, esta materia prima con el sistema Lipispers, consigue en relación con otras PEA micronizadas 1,75 veces más de absorción y por lo tanto de concentraciones en sangre. Entonces, hablamos de un producto que es casi 2 veces más absorbible y por lo tanto más eficaz que otros productos. ¿Vale? Entonces, esto muy importante. Entonces, cuando veáis a elegir un producto, aseguraros que tiene alguno de los sistemas patentados de absorción. Para nosotros el mejor, y por eso hacemos ese producto, es Levagen. Hay algunos otros, ¿vale? Pero yo os animo a que evitéis comprar cualquier producto de PEA que no os ponga un sello del sistema de absorción, porque entonces no sabéis si se va a absorber bien o no se va a absorber bien, ¿vale? Bien, dosificación. Aquí tenemos, ¿vale? Estudios preclínicos y clínicos de las dosis que se han utilizado en el uso de PEA, ¿vale? Y lo que vemos que son dosis de entre 5 y 30 miligramos kilogramo peso y día, ¿vale? Pero aquí tenemos algo muy importante, que en esta revisión, que es muy reciente del año pasado, ¿vale? Se ve que la suplementación de PEA por encima de 1.200 miligramos pierde efectividad. Entonces no tiene sentido, ¿vale?, que demos dosis más altas de 1.200 miligramos. Nuestra recomendación sería que empecemos con 600 miligramos con los pacientes y también un poquito en función del peso y demás, subamos como máximo hasta 1.200. En el caso de nuestro producto, que es un producto que tiene 300 miligramos de PEA, sería entre 2 cápsulas y 4 al día. No merece la pena dar más, ¿vale? Y esto es importante tenerlo claro, porque si no, estamos tirando el dinero. No tiene sentido dar dosis por encima de 1.200 miligramos. Acordaros, entre 600 y 1.200. Y ya con 600 habitualmente se tiene un efecto interesante. Bien, seguridad. Esto siempre tenemos que tenerlo presente, ¿vale? Estamos trabajando con moléculas que tienen principios activos y no sé si os acordáis que cuando estuvimos hablando del CBD, pues el CBD tiene interacciones con algunos medicamentos, que ya lo comentamos. La PEA es súper segura, no tiene interacciones con medicamentos. Por eso, bueno, pues como decía Karina, ¿no?, o decía algún otro compañero, Laura, que la utilizan en personas con fibromialgia, que muy habitualmente están polimedicadas, ¿vale? No hay ningún riesgo de utilizar PEA. ¿Sí? Y efectos secundarios en pocos pacientes, muy poquitos, se puede dar un poquito de náusea. Entonces es un remedio completamente seguro.
Vale. Y luego se hablaba, ¿no? Que otra de las señas de identidad de nuestro laboratorio es la democratización de los precios. No inventamos la rueda. Tenemos productos más baratos porque solo vendemos a través de Internet, que es la manera de quitar intermediarios, ¿vale? Entonces, si os fijáis, y aquí lo mejor es siempre ser lo más objetivos posibles, esta es nuestra PEA, ¿vale? 60 cápsulas de 300 miligramos y son 24,95. Tenemos esta otra PEA, ¿vale? Que tiene 60 cápsulas de 150 miligramos y son 38 euros, ¿vale? O esta otra PEA de otra marca que son 50 cápsulas de 300 miligramos y vale 53 euros. Entonces, fijaros que nuestro producto en comparación con el resto, con estos dos que tienen componente Levagen, solo mira los que tienen el mismo principio activo que nosotros, somos como mínimo la mitad de precio, ¿vale? Que el resto de laboratorios. Entonces, bueno, simplemente para que sepáis y para que siempre que miréis a nuestra marca tengáis la seguridad de que tratamos de poner unos precios que sean lo más asequibles posibles para nuestros pacientes. Bien, entonces a partir de aquí, ¿vale? Para quienes estén interesados en comprar, tenéis un descuento del 5% en la primera compra, EFINAC 5, y durante 15 días, ¿vale? Vamos a poner un descuentito también en la PEA, ¿vale? Que sería 10 PEA durante 15 días para quienes queráis comprar el producto o recomendárselo a alguno de vuestros pacientes, ¿vale? Bien, bueno, recordaros esta formación si os ha gustado los contenidos y demás. En esta formación vamos a ser una formación muy sintética en 2 fines de semana, ¿vale? Vamos a hacer un webinar de presentación de esta formación la próxima semana. Estad atentos a las redes, ¿vale? Tanto en EFINAT como en Health Institute. Y si estáis interesados, pues para ver un poquito más los contenidos y demás, lo explicaremos de manera más detallada y más abierta la semana que viene. Vale. Genial, Laura. Vale, y bueno, hemos concluido el contenido, ¿vale? O sea que tenemos ya un poquito más de tiempo para si tenéis preguntas, ¿vale? Pues las podemos hacer, ¿vale? Entonces voy a ahora, incluso os abro los audios si queréis y podéis preguntar, ¿vale? Gracias a ti, Nacho. Espero que te haya resultado de interés, ¿vale? Muy sintético, pero creo que vamos directo al grano, mecanismos de acción, la evidencia científica que tenemos y demás. Venga, dudas, preguntas. ¿Me preguntas? Ni una pregunta. No puede estar también explicado. Tiene que haber alguna pregunta, alguna duda. ¿No hay? Pues que tenéis prisa ya para ir a tomar el vermú y demás. Bueno, pues si no hay preguntas a la una, no hay preguntas a las dos y no hay preguntas a las tres, pues muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Tendréis grabado el contenido, ¿vale? Para que podáis revisar, que quizá, bueno, pues hay mucha información y es conveniente volver a verlo y escucharlo, ¿vale? Y bueno, cualquier duda, si tenéis alguna duda, podéis escribir a info@efinat.com o a mí directamente, iker@centroretos.com y con mucho gusto y con mucho cariño responderé a vuestras dudas, ¿vale? Bueno, que paséis un buen domingo. Chao.